vamos a ver cuál es la diferencia entre sangre versus plasma versus suero. Entonces, primero vamos a ver qué es la sangre. Vamos a poner un vaso capilar. Este es el vaso capilar. Y en el vaso capilar contenemos glóbulos rojos. Estos son glóbulos rojos. Y aparte de los glóbulos rojos tenemos proteínas. Aquí tenemos proteínas como es por ejemplo la albúmina y muchas otras proteínas. Esas son proteínas. Y también vamos a tener líquido, proteínas, o sea, literal, agua. Aquí tenemos líquido. Y más o menos esto es lo que conforma la sangre. O sea, obviamente todos los otros tipos de células, pero vamos a verlo así de manera general. Entonces, sangre, la sangre, vamos a ponerlo aquí, contiene células. Células como son los glóbulos rojos, o como son, por ejemplo, los neutrófilos, los basófilos y todo eso. O sea, contiene células, contiene proteínas, y contiene líquido. Esto es la sangre. El plasma va a ser la sangre menos las células. Entonces, plasma vamos a ponerlo aquí. Tenemos, en el plasma agarramos la sangre del paciente, se pone en una centrífuga, o sea, se pone más o menos así. Se pone un aparato y aquí se pone el tubo de ensayo, en donde pusimos la sangre del paciente, y se va a centrifugar. Entonces esto va a empezar a dar vueltas y finalmente vamos a tener el tubo de ensayo, en donde en el fondo se va a ir lo más pesado. En el fondo se van a quedar las células. Eso van a ser las células, los glóbulos rojos, neutrófilos y todo esto. Y arriba se va a quedar todo lo demás. Aquí arriba se va a quedar todo lo demás. Y esto es el plasma. Plasma nada más va a ser el líquido de la sangre, el líquido, más las proteínas. Aquí muy importante, aquí no van a haber células, aquí no hay células. En el plasma, o a lo que nos referimos cuando decimos plasma, es el líquido de la sangre con todas sus proteínas, pero no nos estamos refiriendo a las células. Y el suero va a ser el plasma menos las proteínas, o sea, literal, el suero solamente es el líquido que encontramos en la sangre. Aquí no tenemos proteínas y no tenemos células. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos así el tubo de ensayo, en donde las células están hasta abajo y el plasma está aquí, lo vamos a otra vez poner en otra centrífuga. Entonces, otra vez ponemos el tubo de ensayo, aquí en una centrífuga, aquí está el tubo de ensayo. Ya vemos que las células se quedan aquí y aquí tenemos el plasma y lo vamos a centrifugar otra vez. Entonces, finalmente vamos a tener un tubo de ensayo en donde en el fondo van a estar las células como antes, como al principio, o bueno, como en este, que están las células. Luego vamos a tener las proteínas, aquí se van a quedar las proteínas, estas son las proteínas, y hasta arriba nos vamos a quedar con el líquido. Hasta arriba nos quedamos con el líquido. Y es esto lo que se llama suero. Entonces, suero solo contiene el líquido de la sangre, pero no contiene ni sus proteínas ni las células. ¿Qué es lo que contenemos adentro del organismo? Tenemos la sangre. Y nos podemos referir a la sangre como sangre, o nos podemos referir como plasma, si es que nada más nos queremos referir pues a todo el líquido que tenemos en el vaso, excluyendo las células. Y entonces nos referimos al plasma, que es el líquido más las proteínas de la sangre sin las células. Pero si decimos suero, esto es nada más el líquido que tenemos sin contar las células y sin contar la proteína. Obviamente eso no está en el organismo. Entonces, si estamos hablando de adentro del organismo, está bien decir sangre si es que nos referimos a todo el contenido del vaso capilar. Si nada más nos referimos al líquido que está adentro del capilar, el líquido contiene proteínas y entonces decimos el plasma del organismo. Pero no está bien decir el suero, porque muchas veces los médicos dicen suero y plasma como si fueran lo mismo, pero no. Plasma es, digamos, lo que tenemos adentro, que es nada más líquido con proteínas. Y ya si hacemos la sangre, es el plasma más las células. Pero suero es, tenemos que quitar todas las células y tenemos que quitar toda la proteína. Y solo nos quedaremos con el líquido. Y esto pues no está separado así en nuestro organismo. Entonces, si estamos hablando de lo que tenemos adentro de nosotros, podemos decir sangre, si es que hablamos de los glóbulos rojos, las proteínas y el líquido. Si solo hablamos de las proteínas y el líquido, decimos plasma. Pero no está bien que digamos que adentro tenemos suero, porque adentro no tenemos suero. Tenemos que centrifugar nuestra sangre 2 veces, o bueno, 2 o más veces, para quedarnos con el suero, que nada más es el liquidito de la sangre. Entonces,
no está bien cuando estamos hablando de líquido que tenemos adentro, decimos o el plasma del paciente o la sangre del paciente, ya sabemos que si hablamos de sangre estamos incluyendo las células. Si hablamos de plasma no estamos incluyendo las células. Pero no está bien decir que dentro de nosotros tenemos suero, porque no tenemos suero, tenemos líquido con proteínas. Ya si centrifugamos esto, podemos tener el suero, que es nada más el liquidito. Pero entonces si van a hablar de nosotros, de lo que tenemos adentro, no digan suero, digan plasma. Entonces, diferencia entre sangre y plasma es que la sangre contiene células, proteína y líquido. El plasma contiene líquido y proteínas, pero no contiene células. Y el suero contiene nada más líquido y no contiene células ni proteína. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.